Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Este día vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 10, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior estuvimos cubriendo la parte de el tercer anuncio que el Señor Jesús hizo sobre su próxima muerte. Y también mencionábamos que las 3 veces que el Señor anuncia su muerte en este Evangelio de Marcos, las 3 veces los discípulos reaccionaban de una manera inadecuada. Lo mismo ocurre en este tercer anuncio, que es el más amplio de los 3 que aparecen en el Evangelio de Marcos, y vemos que la reacción de los discípulos es la que ahora se nos está relatando en estos versículos. Sucede que 2 de los discípulos del Señor, que eran hermanos sanguíneos entre sí, Jacobo y Juan, cuyo padre se llamaba Zebedeo, y a los cuales el Señor Jesús les había puesto el sobrenombre de hijos del trueno, no porque fueran poderosos espiritualmente, sino que porque eran de mal genio. Estos 2 hermanos son muy mencionados en este Evangelio de Marcos. En esta mención que se está haciendo en este versículo 35 que acabamos de leer, es ya la 6ª mención que se hace de ellos en este Evangelio, que es relativamente corto. Y esto llama la atención porque en ningún otro Evangelio se les menciona con tanta insistencia como en Marcos. Ellos son mencionados por este Evangelio en momentos decisivos, diríamos, del ministerio del Señor. Primero porque son de los primeros discípulos que Jesús llamó e invitó para que le siguieran. Luego ellos son, recordemos que ellos pertenecían al círculo más íntimo de los 12.
Dentro de los 12 Jesús tenía a otros 3 más cercanos, que eran los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y el otro era Pedro. Entonces ellos, por ejemplo, son los únicos discípulos que estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Solo ellos 3 estuvieron presentes, por ejemplo, en la transfiguración que la vimos hace unas pocas semanas. Y otras ocasiones importantes en las cuales ellos se nota que eran los más cercanos al Señor. Entonces sucede que hoy vienen delante del Señor y le hacen una petición. La petición, como vamos a verla, tiene que ver con el hecho de que ellos querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor en el momento en que su reino viniera. Aquí tenemos que ponernos en el contexto, hermanos, y voy a retomar algo de lo que hablamos en la última oportunidad, y es que ya estaban muy cerca de Jerusalén. Incluso la semana anterior la lectura la comenzábamos con esa expresión del versículo 32, cuando dice que iban de camino subiendo a Jerusalén, y explicamos cómo, por las condiciones geográficas que tenía, sobre todo la parte alta de la ciudad de Jerusalén, esto de subir a Jerusalén era referido a cuando ya se estaba muy cerca, casi entrando a la ciudad de Jerusalén. Entonces, estamos muy cerca. Y para los discípulos, ellos están entendiendo que ahora es cuando Jesús se va a manifestar a todos como el Cristo, como el Mesías. Pero el problema es que ellos tenían su propia comprensión, su propia idea de lo que era el Cristo o Mesías. Y era conforme a las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento, que lo presentaban como un hijo de David, que habría de sentarse en su trono, que habría de reinar para siempre. Por lo tanto, para ellos, dicho en una manera más coloquial, el momento de tomar el poder se acercaba. Y como ellos pensaban de que estaba cerca ese momento, quieren asegurar las posiciones de mayor preponderancia o de más poder, y por eso le piden estar al Señor a su derecha y a su izquierda cuando Él establezca su reino, que para ellos es inminente a la llegada a Jerusalén. Esto hace un gran contraste con lo que el Señor acaba de decirles, porque Jesús no les está hablando de que llegó la hora de tomar el poder o que Él se va a sentar en el trono de David. No les ha dicho ni una palabra de restaurar el reino a Israel o de restaurar la monarquía davídica. Al contrario, Jesús de lo que ha estado hablando es que será entregado en manos de gentiles que lo van a maltratar, que lo van a azotar, que lo van a torturar, que lo van a matar. Pero les ha dicho, al tercer día resucitará. Entonces, el panorama que Él ha colocado es un panorama que rompe totalmente con esa idea que desde la literatura del Antiguo Testamento los discípulos tenían, y no solo ellos, sino que todo Israel también. Por eso es que les costaba comprenderlo, porque era como tener que aceptar una idea contraria a la que ellos desde niños habían estado acostumbrados y que era la enseñanza oficial que había dentro del judaísmo. Entonces contrasta de que mientras Jesús les está hablando de rechazo, de muerte, de desprecio, de sufrimientos, ellos están pensando en el poder. Por eso le digo, las 3 veces que el Evangelio de Marcos relata los anuncios que Jesús hacía de su futura muerte, los discípulos reaccionan mal, y ahora también están reaccionando mal. Otro detalle, hermanos, que quiero mencionarles antes de entrar en el pasaje, aunque de alguna manera ya entramos,
Es la diferencia de cómo lo relata Marcos y cómo lo relata Mateo. Porque aquí en Marcos usted puede ver claramente que quienes llegaron a hacerle la petición al Señor fueron Jacobo y Juan. En tanto que Mateo lo que narra es que fue la mamá de ellos quienes llegó para interceder delante del Señor para que a Jacobo y Juan, sus hijos, el Señor le diera el sentarse a la derecha o a la izquierda. La petición es la misma. Lo que cambia es quién está formulando la petición. Como la petición era, hermanos, una petición de cuota de poder, y eso lo entendieron de inmediato. Hoy no lo leí, hermanos, Dios mediante en la próxima oportunidad lo vamos a ver. Pero si nos adelantamos un poquito al versículo 41, ahí dice: los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Los otros 10 discípulos se molestaron mucho, pero no porque estuvieran pidiendo algo inapropiado, sino porque ellos estaban pidiendo algo que ellos pensaban que les correspondía a ellos. Y por eso es que el Señor ahí les va a dar la gran lección de que en el reino de Dios las cosas son lo inverso de como son en el mundo. Y la gran enseñanza que la sabemos de memoria, cuando Él dice que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Entonces es claro que el Señor lo que les está diciendo es de que ellos no tienen que estar aspirando a las posiciones más elevadas o más poderosas, sino que como Él, que va camino al sufrimiento y a la muerte, tienen que optar por la opción más sencilla o humilde que pudiera estar a su alcance. Entonces la petición, hermanos, dicho en una palabra, podríamos decir que era una petición desvergonzada la que estaban haciendo. Y probablemente por esa causa y por el respeto que se tenía a Juan y a Jacobo, es que probablemente por eso cuando Mateo redacta su evangelio, en un tiempo cuando al menos Jacobo ya había muerto, porque él fue martirizado muy pronto. Entonces es feo, ¿verdad, hermanos? Que Jacobo fue uno de los primeros apóstoles, el primero más bien en ser asesinado. Ahí en Hechos capítulo 12 usted encuentra la historia de cómo Herodes lo mató, que sería ya el tercer Herodes, porque ese Herodes era nieto de Herodes el Grande. Entonces, después de que él es martirizado, obviamente él quedó como un ejemplo, y al quedar como un ejemplo, qué feo era, ¿verdad? Que luego sale un documento como es el Evangelio de Marcos, donde resulta de que Jacobo no era tan angelical como se le podía imaginar después de que había sido el primer discípulo de los 12 martirizado, sino de que él había tenido ambiciones como esta, de pedir el lugar de preeminencia. Entonces es como algo que choca, ¿verdad? Con esa idea. Entonces, tratando de suavizar ese pasaje, esa situación que se dio, entonces cuando Mateo, décadas después de haber sido redactado el Evangelio de Marcos, introduce la figura de la madre de Jacobo y de Juan para que sea ella quien lo está pidiendo. De manera que aunque el relato se conserva, quien hace la petición es la mamá. Entonces los cristianos podían decir, bueno, era como cualquier madre que quiere lo mejor para sus hijos, y la señora pues se adelantó y hizo la petición, pero era una forma de quitarle responsabilidad a Jacobo y a Juan. En cambio, Marcos, como usted recordará muy bien, es el primero de los evangelios en ser escrito, y por eso es de que relata mucho de los fallos que tuvieron los discípulos, y entre ellos está
el de Jacobo y Juan. Ahora, cuando ellos vienen y le piden al Señor el lugar de preeminencia, ellos solo están disputando ese lugar con una sola persona, que es Pedro. Por eso yo le expliqué de cómo dentro del grupo de los 12 estaba otro grupo más cercano al Señor, que eran los tres, ellos dos y Pedro. Entonces, por esa condición de que ellos eran como los más cercanos al Señor, ellos se veían a sí mismos y decían, bueno, ya el Señor ya va a tomar el poder. Entonces, y sin duda de que los más importantes en su reino vamos a ser los tres que Él ha seleccionado, y que, como digo, en diversos puntos del Evangelio se ve, y de los otros evangelios también, que eran los favoritos ellos tres. Pero entonces a quien quieren disputarle la posición es a Pedro, se la quieren quitar. Y por eso es que a ellos no les importa, y dice, Señor, uno a la derecha, el otro a la izquierda. No les importaba si a la derecha quedaba Juan o quedaba Jacobo, o si a la inversa, pero que no quedara Pedro. Es a él a quien le están quitando el lugar. Entonces vea, es una petición, como le digo, egoísta, y es una petición de poder. Entonces vienen y le dicen, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Esa petición, hermanos, suena como los niños o las niñas pequeñas, ¿verdad? Usted que es padre o es madre, habrá tenido alguna ocasión cuando su hijo o su hija se le acercó y le digo, mira papá o mira mamá, te voy a pedir algo, pero quiero que me lo des. O sea, él lo que quiere es que usted le asegure, sí te lo voy a dar, y usted ni siquiera sabe qué le va a pedir. Eso es lo que están haciendo Jacobo y Juan cuando le dicen, Señor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. O sea, no le han dicho qué es lo que quieren, pero lo que quieren es asegurar qué es lo que le van a pedir, él se comprometa a dárselos. Es una muy atrevida la petición, ¿verdad? Porque dentro de eso cabe todo. Y esto, hermano, recuerda las palabras de Herodes cuando Herodías, no, perdón, es Salomé la que danza delante de él en el día de su cumpleaños, que ya pasamos hace algunos capítulos por este relato del cumpleaños de Herodes. Y entonces agrada tanto a Herodes el baile de esta niña, que entonces él viene y le dice, mira, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Es exactamente la misma palabra, ¿verdad? Porque ellos le están diciendo al Señor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y Herodes le dijo a ella, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Pero eso, hermanos, como le digo, es muy general, porque ahí cabe todo. Y lo que menos Herodes pensó es que le iba a pedir lo que le pidió, la cabeza de Juan el Bautista. Él pensó de que la muchachita le iba a pedir ropa, joyas, vestidos, no sé, cosas así, ¿verdad? Dinero, porque él le dijo, aunque sea la mitad del reino, yo te la doy. Pero jamás se imaginó que lo que le iba a pedir era la cabeza de Juan el Bautista, que solo porque él había empeñado su palabra delante de todos los que estaban presentes, se la cumplió. De otra manera no se hubiera hecho. Entonces, cuando ellos vienen y dicen, Señor, queremos que te comprometas a que nos vas a dar lo que te vamos a pedir. Entonces, Jesús no cae en la trampa, porque él no puede tomar un compromiso de ese tipo. Entonces él viene y en lugar de agarrar el compromiso, lo que les dice en el versículo 36 es que quieren que haga por ustedes. O sea, él no quiere que le haga una cosa así tan general, que lo que te pidamos nos lo des. No, yo lo que quiero, le dice el Señor, es que me digan qué quieren, háganme la petición y yo voy a decidir si se las concedo o no se las concedo. Ante eso,
vienen Jacobo y Juan y dice el 37: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la antigüedad, hermanos, cuando el rey se sentaba, a su lado podía sentarse una persona, pero si era a su derecha, el que estaba a la derecha era la segunda persona en poder en ese reino, y el que estaba a su izquierda era la tercera persona en poder. Entonces el rey era el número uno, el que estaba a la derecha era el número dos, y el que estaba a la izquierda era el número tres. En ese orden se iba dando la sucesión en caso de que alguno de ellos faltara, ¿no? Un ejemplo de esto usted lo puede encontrar en el libro primero de Samuel, en el capítulo 12, que es cuando es la fiesta de la luna llena, y el rey, que en esa época es Saúl, ha preparado un banquete, y dice que a su lado estaba sentado Abner. Abner, si usted ha leído la historia, sabrá de que él era el general, podríamos decir, del ejército de Israel. Era el segundo en mando, el segundo en poder. Entonces Abner estaba a la derecha del rey Saúl, porque era el poderío militar, ¿verdad? Era el número dos. Y a su izquierda, en ese relato de Samuel 12, primero de Samuel 12, se nos dice que la silla quedó vacía, pero era porque ahí tenía que haber estado David. Y como estaba al lado del rey, era obvio, eso el rey se dio cuenta de que David no estaba. Y fíjese qué curioso, el hijo de Saúl, que era el que iba a ser el futuro rey, él ni siquiera estaba sentado, sino que estaba de pie, cerca de su papá, pero de pie. Entonces, él era el heredero. Entonces mire cómo era la cuestión del poder, ¿no? Él era el príncipe, y como su mismo papá se lo dice: mira, mientras David esté con vida, tú no vas a tener asegurado el reino. Entonces, Saúl entiende, y todo el mundo así lo entendía, que al morir Saúl era su hijo el que habría de heredar el reino. Pero en vida de Saúl, el segundo lugar en poder no lo tenía su hijo, lo tenía Abner, que estaba sentado a su derecha. Y el tercero sería David, que debió haber estado a la izquierda, pero que no había llegado porque David ya sabía que lo quería matar. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que significa estar sentado a la derecha, estar sentado a la izquierda. Eso es lo que ellos quieren. Y como le digo, no les importaba mucho si era Jacobo o si era Juan el que estaba a la derecha, o quién era el que estaba a la izquierda, que sería el segundo o tercer lugar. Lo que les importaba era ser ellos y no Pedro. Porque Pedro, hermanos, era como el que más punteaba, por decirlo así, para estar a su derecha. Entonces, ellos no lo querían. O sea, no es que no quisieran a Pedro, pero no lo querían en el segundo lugar, lo querían en el cuarto, porque ellos querían tener el segundo y el tercero, y Pedro de ahí en adelante, pues que el Señor reparta como quiera, ¿verdad? Pero a nosotros que nos pongan lo mejor del pastel. Esa es la petición que ellos tienen. Es una aspiración, como le digo, de poder. Pero veamos la respuesta del Señor. Versículo 38. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Y por qué le dice no saben lo que están pidiendo? Le dice eso en el sentido de que no saben el costo de lo que están pidiendo. O sea, ellos sí sabían lo que querían: poder. O sea, si hubieran podido tomar el lugar del Señor, lo hubieran tomado, pero obviamente sabían que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de David, que Él era el que tenía que reinar. Por eso le dijeron tu glorioso reino, porque era Él el que iba a reinar.
pero que yo sea el segundo, el otro sea el tercero. Entonces viene el Señor y les dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Y por qué no lo saben? Porque si entendieran cómo funcionan las cosas en los planes de Dios, que el Señor se las acaba de decir cuando les ha anunciado sus sufrimientos y su muerte, si eso lo hubieran entendido, no estarían pidiendo lo que ahora piden. Porque el exaltamiento dentro del reino de Dios no viene, hermanos, por ser vivo o por ser astuto o por ser el primero. Le vamos a comer el mandado a Pedro. Adelantémonos ya, y antes de que esto comience, antes que comience la repartición del poder, pidamos ya el segundo y tercer lugar. Entonces Jesús les dice: no, ustedes no entienden, no han entendido. Entonces, si lo hubieran entendido, no estuvieran pidiendo poder. Entonces les pregunta: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Esas palabras, hermanos, suenan así un poquito extrañas, ¿verdad? Que uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Lo sorprendente es que ellos le entendieron. Jacobo y Juan entendieron lo que el Señor les estaba preguntando, porque le dijeron: sí podemos. ¿Pero a qué se refería Jesús cuando decía que si les preguntaba, era una pregunta, si ellos podían beber de la copa con la cual yo seré probado? Usted podrá decir: es que se refería a la copa del dolor, de la muerte, la cual el Señor en Getsemaní dijo que si fuera posible, que Él no la bebiera y que pasara de Él sin que tuviera que beberla. Usted puede decir eso porque usted ya sabe que eso ocurrió en el Getsemaní, pero recuerde que aquí no ha ocurrido. Aquí no ha ocurrido todavía, ni han llegado a Jerusalén aún. Entonces, ¿cómo entendieron ellos el tema de la copa? No lo sabemos, pero de alguna manera ellos entendieron que la copa que el Señor iba a beber no era una copa de regocijo o de gozo o de bendición, sino que Él se estaba refiriendo a lo mismo de lo cual ya les había hablado, de sus sufrimientos y de su muerte. Y luego les dice: o pueden pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado. Jesús ahí no estaba hablando del bautismo de Juan, que ya lo había recibido, y menos estaba hablando del bautismo cristiano, que eso será establecido posteriormente. ¿Cómo es que los discípulos entendieron de qué bautismo estaba hablando Jesús? Porque Él no está hablando de un bautismo ceremonial. Él está llamando bautismo a lo mismo, a la muerte. Lo increíble, como le digo, es que Jacobo y Juan entendieron de lo que Jesús estaba hablando. Entonces, como Él les estaba preguntando: ¿pueden beber de la copa y pueden ser bautizados con mi bautismo? Versículo 39, sí podemos, le dijeron. Sí, podemos hacerlo. Entonces viene el Señor y le responde: ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando les dice: sí, tienen razón, van a beber de mi copa y van a recibir el bautismo con el cual también yo voy a ser probado? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, se lo dije hace un momento. Al menos Santiago sabemos que él murió asesinado. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, usted puede leer la historia. La historia se encuentra ahí en Hechos, pero también se encuentra en otros libros, sobre todo en la historia eclesiástica, se llama
la obra, que relata que cuando fueron los soldados a capturar a Jacobo, lo sacaron arrastrando, y como lo traían arrastrado, entonces sus rodillas fueron descubiertas, es decir, su vestidura se levantó y la gente pudo ver sus rodillas. Y la gente pudo ver que las rodillas estaban totalmente encallecidas. Y esa tradición dice de que él tenía así las rodillas por sus largas horas de oración que dedicaba. Tanto que entre los discípulos, dice esta tradición, a Santiago le llamaban rodillas de camello, porque parecían eso. Y luego los soldados lo llevan y él es ejecutado, es martirizado. Cuando Herodes se da cuenta de que a los judíos les ha agradado el asesinato de Jacobo, entonces echa mano de Pedro, que era como el cabecilla. Pero ahí es donde el Señor hace el milagro y Pedro es liberado por un ángel que el Señor envía para abrir la prisión. Entonces Jacobo no tuvo un final feliz, ¿verdad? Sino de que él fue martirizado, igual que el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando él está diciendo, sí, ustedes van a beber de mi copa y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, es cierto, y sí lo hicieron. Ahora, en cuanto a Juan, la misma tradición dice que él es el único de los 12 que no murió martirizado, sino que murió de vejez, una muerte natural. Estas son tradiciones, ¿verdad? No son palabras de Dios inspirada, que sea una cosa certera. Pero si así fuera, tampoco la vida de Juan fue un lecho de rosas, ¿no? Sino que si seguimos esas mismas tradiciones, él tuvo que ser perseguido, tuvo que huir, fue sometido a condiciones que eran las que el Señor se refería cuando aquí habla de beber de su copa y beber y ser bautizado de su bautismo. Por eso el Señor dice, sí, ustedes van a beber de mi copa, serán bautizados con mi bautismo. Entonces les dice, ese es el camino en realidad. Entonces vea, dentro del reino de Dios, hermanos, las cosas no se obtienen por favoritismo, por ser buena gente. Siempre hay un precio que pagar. Y es un costo alto, que para cada persona es diferente. Lo que Jesús vivió fue una cosa, lo que Jacobo vivió fue otra cosa, lo que Juan vivió fue otra cosa. Pero en todo caso, hermanos, siempre hay un precio que hay que pagar. Toda persona, hombre o mujer, a quien Dios use, y que la vida de esta persona de alguna forma represente bendición para otros, esa persona ha tenido que pagar un precio o lo sigue pagando. No hay otra forma. Entonces, anhelar preeminencia como ellos querían, o anhelar autoridad o reconocimiento, en el reino de Dios es por un camino diferente. En el mundo, hermano, ¿cómo es que la gente llega a superarse, como se dice comúnmente? Pues trabajando, estudiando, esforzándose. Pero dentro del reino de Dios no es así. No le estoy diciendo que dentro de la obra de Dios uno no tiene que trabajar, no tiene que esforzarse, no tiene que aprender, claro. Pero es una cuestión proporcional al dolor, al sufrimiento. Y esto es algo que no a todas las personas les gusta.
Entonces, aquellas personas a quienes Dios usa más son las que han tenido que pagar un mayor precio. Y por eso es que el Señor le dice: sí, sí, tienen razón, ustedes van a beber de mi copa, van a ser bautizados en mi bautismo. Versículo 40: pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Con esas palabras del Señor que dice: eso ya está decidido, dos cosas podemos aprender. La primera es de que esa decisión, como Jesús lo dice, no me corresponde a mí. Y obviamente, si no es Él, solo hay uno más que puede ser, y es el Padre. El Padre es el que va a determinar quién está a la derecha del Señor y quién a la izquierda. Alguien va a estar ahí, alguien va a estar a su derecha, alguien va a estar a su izquierda. ¿Quiénes son? No lo sabemos. El Padre es el único que puede asignar eso. Y en segundo lugar, cuando el Señor le dice: ya está decidido, significa que Dios no está improvisando nada, porque la historia no ha terminado todavía. Todavía hay creyentes, todavía hay discípulos de Jesús, todavía hay servidores y servidoras del Señor. Entonces la historia no ha terminado. Y si uno puede decir: bueno, Jacobo fue mártir del Evangelio, Juan fue un apóstol de Cristo, Pablo fue un gran hombre de Dios, pero puede ser que a futuro vengan hombres o vengan mujeres que van a ser prominentes dentro del Evangelio. O sea, uno no lo sabe mientras la historia no termine. Y sin embargo, en esta época, hace 2000 años, Jesús les dice: eso ya está decidido. Es decir, la historia hoy no ha terminado, y aquí mucho menos, ¿verdad? Hay que añadirle 2000 años, pero ya Dios lo había decidido. Es decir, eso ya está determinado. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Conoce el principio y el final de la historia, y conoce todos los que vamos a vivir. Ahora, termino con esto, hermanos. Si Jacobo fue martirizado, fue asesinado a espada, y el Señor no le aseguró que él iba a estar ni a su derecha ni a su izquierda, entonces uno se puede preguntar: entonces, ¿qué precio es el que hay que pagar para poder estar a su derecha y a su izquierda? Y si a usted le gusta hacer conjeturas, usted puede comenzar a pensar: bueno, entonces, ¿quién puede ser? Pero cualquier cosa, hermanos, que digamos será conjetura. Pero hay una verdad allí, y es de que si ni el martirio asegura la eminencia dentro del reino de Dios, entonces tenemos que estar dispuestos, hermanos, a lo que sea, ¿verdad? A pagar el precio que sea, y entender que así es como funciona el reino de Dios. O sea, si uno anda buscando tranquilidad, comodidades, porque uno puede hacerlo así, uno puede pasar la vida cristiana suave, es decir, me evito problemas, yo no falto a la iglesia, pero tampoco me involucro mucho ahí, ni tan cerca ni tan lejos. Entonces hay gente así, ¿verdad?, que simplemente la va pasando, no tiene mayores compromisos. Si quiere viene, si no quiere no viene, si quiere desarrolla un privilegio, si no quiere pues dice: no, ya no voy a seguir, y sigue campante como que sin nada. Cuando a otros si le dijeran: mire, hermano, ya no va a poder seguir en ese privilegio, se pone a llorar. Pero hay otros que no, va, está bien, o mejor, dicen: yo me gozo, llego allí, oigo las predicaciones, vienen cuando quieren, ¿verdad? Es decir, es una vida poco comprometida. Se puede vivir así, pero si uno anhela el
ser de esos primeros en el área que sea, Jesús dice, solo hay una alternativa, y es que sea de los últimos. Si eres de los últimos, serás de los primeros. Pero si tú eres de los primeros, como ellos, ¿verdad?, que eran los primeros en pedir poder, entonces ustedes serán los últimos. Entonces, cuando entendemos, hermanos, que ese es el camino, no hay otra opción más que estar dispuestos a pagar el precio que el Señor quiera, y que comienza con la muerte al yo, porque la copa de la cual el Señor habló fue eso. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en el Getsemaní usted sabe que le dijo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, que así sea. Pero, ahí viene el punto, no se haga conforme a mi voluntad, o sea, no conforme a mi yo, sino que conforme a la tuya. Entonces, muerte al yo, para que se haga tu voluntad. Eso, hermanos, no es fácil. Eso de morir al yo, que es tan connatural al ser humano, no es fácil. Y como otras veces lo he dicho, es mayor el temor a la muerte del yo que a la misma muerte física. Porque la muerte física pues es un momento, pero la muerte al yo es algo con lo que usted tiene que cargar todos los días de su vida. Entonces se teme más a vivir muerto al yo que a morir físicamente. Entonces, sepámoslo, hermanos, para cuando usted esté con esos anhelos, que son buenos, ¿verdad? Cuando usted, Señor, yo te quiero servir, úsame. Es que yo quiero que me des dones, pero dones de verdad, Señor, no de esos dones así medio. Yo quiero que de verdad tu gloria se manifieste. Sí, Dios puede hacer, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Pero debe saber que todo tiene un precio que se debe pagar. Si estás dispuesto, adelante, y el Señor te usará como ninguno. Y todos quieren ser como tú. Pero el día que les cuentes lo que has tenido que pagar, nadie va a querer ser como tú. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar al Señor. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a los amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero usted ha escuchado la palabra de Dios. Yo quiero invitarle para que, si usted ha llegado a entender hoy cómo es que funciona el Evangelio y cómo es que Dios hace su obra, yo le invito para que allí en el lugar donde está, levante su mano en señal que usted desea recibir al Señor como su Salvador. Y con gusto nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor pueda acogerle. ¿Hay alguna persona? Puede levantar su mano en este momento. Hágalo con toda confianza. Ahí donde se encuentra, levante su mano para que podamos, hermanos, orar por ustedes. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano. O si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y quiere reconciliarse, puede levantar su mano también en este momento. ¿Hay alguna persona que lo hace? Lo que queremos es orar por usted. Venga al buen Salvador y vamos a orar por usted. Hago ya la última invitación porque vamos a orar, pero si hay alguien que necesita recibir al Señor por primera vez o reconciliarse, levante su mano y vamos a orar por usted. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella siempre nos ilumina, nos guía
y nos muestra el camino que debemos seguir. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir siempre haciendo tu voluntad, agradándote y dispuestos a recorrer el mismo camino que tú llevaste, para que sigamos tu huella, sigamos tu ejemplo, y así, Padre, podamos llegar a ser útiles en tus manos al costo que tú establezcas para cada uno. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.